La historia comienza con nuestro protagonista, Age, decepcionado porque hoy se suponía que era su cita con su novia por su cumpleaños. Eso fue hasta que ella le envió un mensaje diciéndole que le habían surgido actividades del club y que no podía salir. Entendiéndolo, él respondió que todo estaba bien y que no tenía que preocuparse, deseándole buena suerte en sus actividades. Su amiga de la infancia, Miuk, se convirtió en su novia después de que él le confesara sus sentimientos la Navidad pasada. Ella siempre fue admirada como un ídolo. Si no fuera por el hecho de que eran amigos de la infancia, él nunca habría podido hablar con ella normalmente, y mucho menos salir con ella. Ya había pasado medio año desde que comenzaron a salir. Y como él era muy vacilante e indeciso, los dos ni siquiera se habían besado todavía. Pero él nunca imaginó que ella lo dejaría plantado en su primera cita como pareja, y que además él lo tenía todo perfectamente planeado. Caminando por la calle, pasa frente al cine donde iba a ver una película con Miuk. Y así empieza a imaginar una escena de los dos en el cine, donde él le toma la mano. Eso basta para que un chico inocente como él se sonroje y se sienta avergonzado, decidiendo así continuar su camino. Hasta que de repente se desvía y se encuentra en un lugar como ningún otro. Termina entrando accidentalmente en el barrio de los moteles, y todos en esa calle, sin excepción, actúan apasionadamente, haciendo que nuestro chico se sonroje una vez más. Y entonces le viene a la mente la escena de él y Miuk en una habitación. Los dos estaban sentados en la cama, y ella lo acercaba, lista para dar el siguiente paso en su relación. Imaginar esto lo avergüenza aún más, llamándose a sí mismo idiota por tener pensamientos tan depravados sobre su dulce novia. Entonces, de repente, oye una voz muy familiar de una pareja que pasa a su lado. Y sí, allí estaba su dulce novia aferrada a otro chico con una enorme sonrisa en el rostro, dejando a Eje incrédulo ante la escena que tiene ante sus ojos. Obviamente, ser sorprendida en el acto la angustia mucho. Al mismo tiempo, yo todavía no podía procesar si lo que estaba sucediendo era real. Esto hace que ambos se pregunten al mismo tiempo qué hacía cada uno allí. Pero antes de que ella pudiera obtener alguna respuesta, intenta agarrarla del brazo, exigiéndole explicaciones. Y cuando ella dice que le estaba lastimando la muñeca, él la suelta y se disculpa. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, el rubio que estaba con Milk le da un puñetazo en la cara, haciéndolo volar. Y mientras permanece incrédulo ante la situación, el rubio pregunta qué demonios estaba tratando de hacer con su chica. Al oír esto, ella pregunta de qué estaba hablando, dado que Miuk es atractiva allí. Pero el rubio, con una sonrisa arrogante, pregunta si resulta ser una especie de acosador y luego le pide a Miuk que diga algo también, algo así como el hecho de que ella solo sale con él porque son amigos de la infancia, o lo aburrido que es, además del hecho de que sus manos sudorosas son repugnantes cuando intenta tomarlas de ella. Y mientras se seguía en shock por eso, algo aún más cruel salió de la boca del rubio. Y fue entonces cuando reveló que ella siempre dice esas cosas sobre Age cuando los dos están juntos en la cama. Esas palabras fueron como una puñalada por la espalda para el protagonista. Y mientras aún estaba en shock por haber descubierto su aventura, el rubio le preguntó qué pasaba y que si todavía lo quería, estaba bien que terminara las cosas allí mismo. Y entonces le dio a elegir, terminar las cosas con él o con en ese mismo instante, sin siquiera preguntarle a Mil, quien se arrastra como una rata hacia el rubio, rogándole que no la abandone y diciendo que no podrá seguir viviendo si la deja. Ver esa escena repugnante ante sus ojos solo hace que el protagonista se quede aún más impactado por todo. Y mientras el rubio le daba una palmadita en la cabeza a Miuk, como para decirle que se había portado bien, de repente le dedicó una sonrisa traviesa a Ae. Volviendo su atención hacia ella, le dijo que mientras entendiera las prioridades, la perdonaría. Pero no contento con tanta humillación, le exigió que dijera, alto y claro, quién era ella realmente para él. Y ella obedeció rápidamente, diciendo que Age era su amigo de la infancia, pero que era un acosador. Y con una sonrisa fría y la mirada perdida, dijo que era un novio horrible y abusivo. Y esas palabras destrozaron por completo a Age, ya que esa no era la Miuk que recordaba. Y como si eso no fuera suficiente, el rubio le dijo que terminara de contarle el resto a ese acosador delirante. Entonces Milk lo abrazó y le dijo que ya no podía estar con él y que, además, no debía volver a hablarle en la escuela. Y fue después de ese día que la feliz vida cotidiana de Ae comenzó a desmoronarse. Y después de esa cruel presentación, él llega a casa completamente destrozado, pero es recibido cálidamente por su madre y su hermano mayor.
Y cuando su hermano le pregunta si quiere algo de comer, responde brevemente que está bien y luego se va en silencio, dejando a su madre preocupada. Después de todo eso, se queda allí acostado en su cama, aturdido por la conmoción. Y lo único que puede hacer es esperar a que pase el tiempo. Su preocupada madre le pregunta si no va a comer nada, y él responde que no. Y con la vista cada vez más borrosa, habla en sus pensamientos, incapaz de dejar de tener las mismas pesadillas una y otra vez. Estas pesadillas eran obviamente Miuk montando a otro chico mientras decía todo tipo de cosas desagradables sobre él. Y los dos estaban en ello al mismo tiempo, mientras él observaba todo desde el otro lado, incapaz de hacer nada para escapar de esa pesadilla y rogando que todo terminara. Y luego se despertó sobresaltado. Incluso empezó a tener miedo de quedarse dormido después de eso. Pero como el fin de semana había terminado, tenía que levantarse, prepararse e ir a la escuela. Y en el camino, un amigo lo detuvo preguntándole cómo le había ido con Miuk en su última cita, y intentó disimularlo con una sonrisa falsa hasta que notó que Miuk estaba frente a él charlando normalmente con una amiga y sonriendo. Esto le hizo recordar cuando eran niños y ella le propuso matrimonio después de preguntarle si estaba interesado en alguien, dejándolo completamente avergonzado en ese momento. En el pasillo de la escuela, la tocó y ella pareció sorprendida de verlo. Eso fue hasta que su amiga la apartó de él y, llamándolo abusador, le dijo que no se atreviera a acercarse a Miuk de nuevo. Y mientras él estaba completamente confundido, la chica volvió a apartar a Miuk y le dijo a Ei que si seguía siguiéndola, no lo dejaría salirse con la suya. Al irse, la chica le dio a Miuk un consejo sobre cómo debía lidiar con este tipo de acosadores. Y aunque ella estuvo de acuerdo con el consejo y lo escuchó todo, él se sintió aún más abatido. Tiempo después, en casa, todavía escondido en la cama, recibió una notificación en su celular. Al mirar, notó que alguien le estaba enviando un mensaje desde una cuenta desconocida. El mensaje decía que era desagradable y que debería desaparecer del plano terrenal. Y después de eso, comenzó a recibir una avalancha de mensajes de odio que no cesaban. Cada mensaje era peor que el anterior. Y sin saber qué hacer y completamente aterrorizado, preguntó qué era todo eso, aunque no había hecho nada. Y en un ataque de nervios tiró su celular. Al día siguiente, caminó por los pasillos de la escuela completamente abatido. Y al abrir la puerta del aula, intentó convencerse de que todo estaría bien y que solo tenía que actuar como siempre. Al entrar en el aula, se sentó rápidamente, hasta que de repente notó que la atmósfera cambiaba y todos los que habían estado charlando sobre otras cosas comenzaron a lanzarle insultos en voz baja. Esas palabras eran tan intensas y llenas de odio que apenas pudo mantener una expresión neutral. Y cuando dice que no hizo nada, la amiga de Miuk golpea su mano contra su escritorio, llamándolo criminal y diciéndole que se calle, porque Miuk nunca mentiría. Y que incluso cuando estaba en el equipo de fútbol, dijo que vio lo que hizo, y que entre dos celebridades de la escuela y un criminal como él, era fácil saber a quién creer. Las cosas habían llegado al punto en que no quería oír nada más al respecto. Y entonces, encogiéndose, comienza a preguntarse cómo las cosas terminaron así. Y después de eso pasó el tiempo y a la hora del almuerzo, decidió correr a algún lugar lejano. Y mientras intentaba comer algo totalmente insípido, recibió un mensaje de su club en la escuela, dijo que las actividades del club se habían cancelado repentinamente y que no necesitaba asistir. Caminando por los pasillos, reflexionó para sí mismo que no podía contar con nadie en su clase, así que decidió ir a la sala del club. Aunque el presidente había dicho que se había cancelado, alguien podría estar allí, y en ese caso, podría hablar con alguien conocido y pedir ayuda. Pero justo cuando estaba a punto de llamar al presidente del club, escuchó a todos en la sala hablando. Alguien preguntó si el presidente del club realmente le había dicho que no fuera, y él respondió que sí, diciendo que era aterrador incluso mirarlo ahora. Y cuando alguien preguntó qué harían con el boceto que había dibujado, el presidente dijo que ya lo había tirado y que, incluso sin ningún talento, hizo lo mejor que pudo para hacerlo. Y eso fue totalmente patético. Al oír esas palabras rompió a llorar. Y cuando pateó un bote de basura, notó que su borrador estaba dentro todo roto. Y con eso se dio cuenta de que ahora no tenía absolutamente a nadie a su lado. Entonces, de repente, recuerda que tal vez la subcoordinadora As podría ayudarlo, así que decide ir a su oficina. Pero al llegar, la escucha hablando con Miuk y su amiga, quien le pide a la subcoordinadora que escuche los problemas que ha estado teniendo últimamente.
Y A se pregunta si se metió en problemas por ser demasiado amable. Y cuando Mookie responde que fue más o menos eso, la coordinadora se ríe y dice que la escuchará. Al oír esto, A sale corriendo desesperado, mientras que al mismo tiempo escucha a Jazz decir que sin duda se pondrá del lado de Mookie. Después de todo, no hay otro estudiante tan excepcional como ella. Angustiado, corre al armario de los zapatos, pero al abrirlo, nota que su zapato ha desaparecido. Y además de varias notas con mensajes desagradables, había una que lo amenazaba con que si los delataba, irían al restaurante de su familia. Así que decide correr a casa lo más rápido posible. Al llegar, su madre lo saluda y le pregunta si tiene alguna actividad extracurricular hoy. Él responde que se cancelaron a último minuto y su madre, dándole espacio, le dice que descanse, ya que no se ha visto muy bien últimamente. Él sonríe y les da las gracias, hasta que su madre le dice que, aunque ella y su hermano mayor también están cansados, no debe preocuparse y debe disfrutar de la escuela. Mientras escucha esto, pensó para sí misma que después de que su padre falleciera, su madre nunca lloró delante de ellos y siempre mantuvo una sonrisa en su rostro para que no se preocuparan. Su hermano mayor, por otro lado, hace todo lo posible por proteger a la familia y el restaurante en lugar de su difunto padre. Y luego, sonriendo, dice que hará lo mejor que pueda. Al mismo tiempo, pensaba que mientras pudiera soportar todo lo que estaba sucediendo, no había razón para que fuera feliz. Y ahora, cambiando a la perspectiva de la traira, un tipo de pez, dice que desde ese día no ha podido dormir. Se preguntaba por qué las cosas habían terminado así, y a veces incluso imaginaba que ese día había sido solo un sueño. Se preguntaba si todo sería diferente si ella no hubiera estado allí y se hubiera aferrado a Age, llorando y rogándole que no rompiera con ella. Incluso dice que cuando vio que acosaban a Age, sintió ganas de llorar ella misma, pero no pudo porque sabía que no tenía derecho a hacerlo. Todo comenzó con una charla tonta e inocente sobre el amor. Estaba feliz, pero molesta porque su relación con Age no había avanzado más. Y esa amiga suya, tratando esto como un gran problema, le presentó a Myuka Kondo, quien aparentemente tenía mucha experiencia en asuntos del corazón. Al principio intentó negarse, pero Kondo era atlético porque estaba en el club de fútbol y también muy guapo y un caballero a sus ojos. Y a diferencia de ella y Age, que fueron el primer amor el uno del otro, cuando yo abordaba las relaciones de una manera mucho más madura, él le parecía increíblemente atractivo. Y en esas breves conversaciones entre los dos, sin que ella se diera cuenta, él hacía sutiles movimientos para conquistarla, y ella rápidamente cayó rendida como pez en el agua. Y luego, después de eso, los dos tuvieron su primer beso y todo lo que se suponía que ella debía darle a Age primero, cuando terminó tomándolo poco después. Y después de arruinarlo todo, terminó sintiéndose culpable. Hasta que Condorta dice que fue culpa de Age por no prestarle suficiente atención a alguien tan atractiva como ella. Y poco a poco la convenció de que no estaba equivocada y que él era el verdadero culpable de todo. Y al final se había convertido en el objetivo perfecto. Pero ella misma admite que había una parte de ella que en realidad disfrutaba de esa sensación de peligro y culpa, y que una vez que se volvió adicta a hacer eso con Kondo, no había vuelta atrás. Música hasta que un día en la habitación de un motel, Kondo la invita a salir el fin de semana. Pero Miyuki responde que es el cumpleaños de Ai y que no puede asistir. Sin piedad, él responde que todo está bien y que simplemente llamará a otra chica. Entonces, cuando Milk se sorprende, él dice que ella siempre piensa primero en Age, y que esto le hizo darse cuenta de que apenas existe en sus pensamientos, y que como estaba cansado de perseguirla, era mejor que rompieran, porque así ambos serían felices. Y mientras él hablaba, ella entraba cada vez más en pánico. Y así terminó eligiendo a su padre, pensando que la perdonaría si se enteraba. Realmente quería creerlo y se aferró a esa historia. Él era con quien pasaría el resto de su vida y con quien se casaría. Y él era su persona destinada, pero la mujer dentro de ella le susurraba algo más y sentía que necesitaba contarle la verdad a todos. Ella fue quien mintió y traicionó a A, pero aún así tenía miedo de perderlo todo al regresar a A. Al día siguiente en la escuela, al abrir su casillero, encuentra un montón de basura cayendo de él. Mientras caminaba por los pasillos, todos parecían despreciarlo cada vez más, pero la sorpresa fue aún mayor cuando entró al salón. Una foto suya estaba en el pizarrón con flechas y un escrito que lo llamaba abusador, e incluso fotos de su casa estaban colocadas en el pizarrón. Lo que estaban haciendo era básicamente una conspiración contra él, y por su culpa incluso su familia estaba ahora en peligro.
Así que huyó de allí, preguntándose por qué estaba sucediendo todo esto. Pero cuando intentaba irse, de repente se encontró cara a cara con Condol y su sonrisa maliciosa, quien le preguntó cómo se sentía y lo llamó criminal. Irritado, le preguntó por qué estaba inventando esas mentiras, y Condell respondió que era divertido y que hacerle perder a su novia y todo lo demás había sido todo un espectáculo. Y entonces, cuando dice que la culpa fue suya por pensar que podría estar con alguien del calibre de Mewk y que debería simplemente dejar la escuela de inmediato, revela que le encanta destruir la vida de la gente. Después de eso, se derrumba una vez más, diciéndose a sí mismo que ya no tiene ninguna esperanza. Y entonces la escena cambia a él en la enfermería y la enfermera dice que informará al profesor que no se siente bien. Y le agradece por eso. Poco después se levanta con una mirada extremadamente cansada, murmurando para sí mismo que nadie lo ayudará. Incluso los profesores creerán en el dulce e inteligente Mewk en lugar de en alguien como él. Ni siquiera pudo hablar con su familia sobre eso. Después de ser traicionado por Mewk, quien era su mejor amiga y novia, estaba completamente exhausto, preguntándose cómo sobreviviría a todo esto, especialmente porque aún le quedaba 1 año y medio para graduarse. Al mirar su teléfono, vuelve a ver los mensajes, hasta que de repente recibe uno del presidente de su club que dice que, después de lo que le hizo a Mewk, todos los demás miembros le tienen miedo y que, aunque lo siente mucho, es mejor que no vuelva a aparecer por allí. Mientras las lágrimas corrían por su rostro, sigue diciendo que no ha hecho nada de lo que le acusan. Al darse cuenta de que lo han bloqueado, se cubre de nuevo en la cama y sigue llorando desconsoladamente. Al cabo de un rato, le dice a la enfermera que se siente mejor y sale de la habitación. Se dirige a la azotea del colegio, se sienta en un escalón y dice que por ahora intentará adaptarse hasta que su corazón sea incapaz de soportar la crueldad de la gente. Mientras pensaba en aguantar todo eso, un torrente de insultos de esas personas vuelve a su mente, dejándolo en estado de shock. Entonces se le ocurre que si simplemente saltara de la azotea para aprender a volar, todo sería más fácil. Con eso en mente, decide ir allí e intentarlo. Pero al llegar a la azotea de la escuela, Aide se encuentra cara a cara con una chica hermosa y misteriosa que inmediatamente dirige su mirada hacia él. Fue en ese momento de infinita desesperación que conoció a la chica que cambiaría por completo su destino. Mientras el concejal estaba frente a ella, la chica le preguntó quién era. Él se presentó diciendo que se había saltado las clases y había estado deambulando por la escuela, y que había terminado allí por casualidad. Pero en sus pensamientos dijo que no podía decir la verdad y que había ido hasta allí para saltar desde el tejado. Y mientras pensaba, la chica lo llamó por su nombre. La chica se llama Ai y es la prodigio que obtuvo el primer lugar en el examen de ingreso a la universidad del año pasado. Y debido a su personalidad amable y su encantadora belleza, terminó convirtiéndose en una de las chicas más populares de la escuela poco después de comenzar. Incluso había oído rumores de que varios chicos de otras clases le habían confesado sus sentimientos. Y mientras él pensaba, la chica desanimada preguntó por qué alguien tenía que aparecer ahora. Y él, con la mirada perdida, responde que ella, por desgracia, debe saber de los terribles rumores que circulan sobre él y que debería dejarlo solo allí, ya que quería esconderse hasta que terminara el almuerzo. Pero la chica, molesta y mirándolo fijamente, respondió que no se iría porque ese lugar era suyo y no lo abandonaría bajo ninguna circunstancia, y que, por lo tanto, él debería irse. En serio, le pregunta si está segura y si sabe de los rumores que lo rodean. Y ella, sin cambiar su expresión, responde que estaba al tanto. Y justo cuando él estaba a punto de pedirle que se fuera, ella dijo que aún así no se iría, dejándolo confundido por su actitud obstinada. Después de eso, suspira y dice que, como había dicho antes, sabía muy bien de los rumores que lo rodeaban, pero que solo eran rumores. Y que nunca vio ninguno de esos rumores con sus propios ojos. Esas palabras suyas me dejaron extremadamente sorprendido. Es decir, hasta la afirmación de que, al final, el amor es casi una enfermedad. Así que no había razón para que ella creyera una historia que solo una de las partes había inventado. También dice que hoy en día la gente solo cree lo que quiere creer, cuando quiere creer, pero que señalar con el dedo a alguien sin saber si es verdad o no era repugnante y repulsivo. Al oír esto, ella pregunta si eso significa que le cree, pero él responde que no era cuestión de creer o no, y que juzgarlo basándose en chismes parciales y sesgados era completamente erróneo. Esas palabras parecieron finalmente tocar el corazón de A.
Y mientras ella hacía pucheros y ponía cara de enfado, él sonrió genuinamente por primera vez en mucho tiempo y le agradeció sus palabras. Eso la sorprende momentáneamente y le pregunta por qué le agradecía a alguien como ella. Riendo de la situación, él dice que incluso si ella no lo entendiera, todo estaba bien. Después de eso, de repente empieza a llover y él inmediatamente les dice que entren para que no se resfríen. Pero ella solo responde que la deje en paz. Y eso lo deja preguntándose por qué. Y cuando él intenta de nuevo convencerla de que entre, ella de repente pone cara de enfado y gritando le pregunta si todavía no ha entendido por qué está allí sola. Y mientras él sigue confundido por eso, ella dice que no tiene que preocuparse de que se resfríe por la lluvia. Con una expresión abatida en el rostro, dice que para ella el mañana no existe, dejando a Ike bastante angustiado por sus palabras. Y cuando Ike se aleja de él, intenta llamarla de nuevo, pero ella, enfadada, le grita, diciéndole que la deje en paz y preguntándole qué parte todavía no ha entendido de que ya no quiere vivir. Oír eso lo deja sin palabras, hasta que de repente la agarra del brazo y le dice que se detenga. Y cuando ella intenta alejarse de él y él no la deja, ambos acaban tropezando y cayendo hacia la valla protectora de la terraza. Entonces ella empieza a preguntarle repetidamente por qué hizo eso y por qué intentó protegerla, ya que si los barrotes hubieran estado oxidados en ese momento, él también habría caído con ella. Cansado de la situación, él le dice que se calle, que no hay razón para no ayudar a alguien. Y mientras ella seguía confundida, él le dice que si tanto quería acabar con su vida, al menos podría pasar su último día con él. Y luego le sugiere que falten a clase juntos. Su propuesta la hizo sonrojar por completo y la dejó aún más confundida de lo que ya estaba. Y poniéndose de pie, le pregunta si tiene idea de lo que está hablando. Y él responde que él tampoco tuvo otra opción. Y entonces revela que él también llegó allí pensando lo mismo que ella, pero que nunca imaginó que ahora estaría impidiendo que una chica se quitara la vida. Al oír esas palabras, ella permanece en silencio durante un largo rato. Es decir, hasta que de repente empiezan a formarse lágrimas en sus ojos y comienza a temblar, intentando controlarse. Pero dejando escapar una sonrisa entre lágrimas, ella dice que él tenía toda la razón y verla así lo hace sonreír de nuevo. Y entonces los dos empiezan a reír despreocupadamente en esa terraza en medio de la lluvia. Después de un rato, él se levanta y les dice que entren y ellos aceptan rápidamente. Pero entonces, sentándose de nuevo y rebuscando en su bolso, saca de repente un pañuelo y se lo da. Ella intenta rechazarlo, pero él insiste, lo que la lleva a agradecerle su gesto. Eso es hasta que ella le dice que no la mire así, lo que hace que él se sonroje por completo y se disculpe. Música hasta que él la mira de nuevo. En ese momento, ella estaba completamente sonrojada y su ropa era totalmente transparente. Y en el momento en que ella lo mira, se da cuenta de que la estaba espiando de nuevo. Entonces ella dice que eso se consideraba acoso, y él, sonrojándose de nuevo, se disculpa. Después de secarse con el pañuelo, pregunta qué harían ahora, porque ya que la invitó a faltar a clase, seguramente tenía algún plan. En ese momento, sonríe y dice que era evidente que no era así y que solo había dicho todo eso por desesperación. Y entonces, riendo, dice que en realidad no es el típico delincuente guay. Y ella, riéndose de sus palabras, dice que tenía razón. Él reflexiona para sí mismo que le sorprendió verla sonreír y que esto era diferente de lo que había oído de algunos compañeros que le habían confesado sus sentimientos. Y así vemos algunos flashbacks de ir rechazando la confesión de algunos chicos de la manera más brutal posible, porque en su opinión todos estaban interesados solo en su aspecto o su estatus. Y recordando las palabras de sus compañeros, dice que al final todos fueron pisoteados hasta convertirse en 1000 pedazos. Al verla ahora, toda una sonrisa, no pudo evitar sorprenderse, pues pensó que sin duda rechazaría su idea, pero ella terminó sorprendiéndolo y aceptó. Y así como él le había dado su pañuelo para que se secara, esta vez ella le dio el suyo para que se secara como agradecimiento por lo que había hecho. Pero justo cuando estaba a punto de tomar el pañuelo, su estómago emitió un fuerte rugido y, completamente avergonzado, comenzó a preguntarse ansiosamente si quedaba algún onigiri para él. Y cuando encontró uno, lo partió por la mitad y lo compartió con ella. Al probar el onigiri, ella iluminó su rostro y dijo que estaba delicioso. Y entonces, con los ojos brillantes, preguntó si era de atún. Y él, respondiendo que sí, le preguntó si nunca había probado uno antes, diciendo que era un onigiri clásico de la tienda de conveniencia, lo que la dejó sorprendida por esa información.
Y entonces, completamente encantada, preguntó si todos comían esas delicias todo el tiempo. Eje responde alegremente que sí, que hay muchas más cosas deliciosas por ahí, y que morir sin conocer esos tesoros sería una gran lástima, dejándola impresionada por sus palabras. Y apretando el puño, dijo que estaba realmente bueno y que ahora tenía curiosidad por probar esas cosas preciosas de las que hablaba. Él se emociona y la invita a su casa, dejándola sonrojada y avergonzada por la oferta. Luego, los dos ya estaban en el patio principal de la escuela, listos para su audaz escape. Y justo cuando Aje le hace una señal para que se vaya, lo detiene repentinamente, diciendo que la entrada principal está cerrada y preguntando cómo escaparán. Y cuando él responde que era lógico que saltaran la cerca, ella, completamente despierta, dice que llevaba una falda y él, riéndose de ella, dice que solo estaba bromeando y que debería calmarse. Pero esto la hace enfurruñarse y hacer pucheros. Y entonces él revela que hay una puerta de hierro junto a la entrada principal. Esa puerta podría abrirse fácilmente desde adentro y se bloquearía automáticamente al cerrarse. En otras palabras, no se puede entrar desde afuera, pero se puede salir fácilmente desde adentro. Con una expresión algo sospechosa, ella pregunta cómo lo sabía. Y habla de maneras que ni siquiera una estudiante modelo sabría. Y entonces él responde que escaparse de vez en cuando no le hace daño a nadie. Y entonces, sin darse cuenta, le toma la mano y le dice que continúe su camino, hasta que de repente, al notar lo que acaba de hacer, se sonroja profundamente. Y ella, aún sospechosa, pregunta por qué estaba todo rojo y les dice que se vayan de inmediato. Y con eso, él pregunta si está segura de que quiere tomar de la mano a un chico que acaba de conocer. Después de un momento de silencio, ella dice que decir que se siente cómoda sería mentira, pero que si fuera en una obra de teatro o una película sería completamente normal, y que además era la primera vez que tomaba de la mano a un chico. Así que más le vale apreciarlo, pero esa información lo hace sonrojar aún más, hasta que se dice a sí mismo que todo estaba bien y decide no pensar demasiado en ello. Y así los dos salen de la escuela de la mano. Pero mientras se iban, alguien gritó de repente, preguntando qué estaban haciendo. Y en ese momento, tanto él como Ai siguieron corriendo sin mirar atrás. Era como si dejaran atrás el pasado y miraran solo hacia el futuro. Mientras caminaban, Ai se preguntaba por qué se estaba saltando las clases con alguien que acababa de conocer ese mismo día. Recordó a alguien del pasado que le decía repetidamente, cada vez que le confesaba sus sentimientos, que la protegería. No le gustaba oír esas palabras porque tocaban su mayor trauma. Sin embargo, Ai era muy diferente. Era tan amable que incluso se preocupó. Pero pensó que si estaba con él, tal vez podría escapar del infierno en que se había convertido su vida. Y ahora pasemos al punto de vista de un chico llamado Condol, quien, hablando de sí mismo, dice que es el hombre que está en el centro del mundo entero. Su padre es concejal de la ciudad y gracias a eso, entró en una de las 3 escuelas más prestigiosas de la provincia. Rápidamente se convirtió en el jugador estrella del equipo de fútbol y llevó a ese equipo de perdedores hasta el campeonato nacional. Como resultado, terminó recibiendo varias ofertas de prestigiosos clubes universitarios privados. Desde pequeño siempre destacó sin mucho esfuerzo, siempre sacaba buenas notas, tenía buena presencia y era alto. Y con su talento para el fútbol, siempre fue el jugador estrella en cualquier equipo. Desde la escuela primaria en adelante, vivió rodeado de chicas. Y desde su primera novia en 3er grado, nunca ha estado solo. Eso fue hasta que ocurrió un evento en su 8º año que nunca olvidaría. En ese momento, uno de sus compañeros de clase empezó a salir con la chica más popular del club. Eran amigos de la infancia que juraron que se casarían en el futuro, y eso le dio una idea a Kono, y con una sonrisa traviesa, dijo que la pareja era demasiado pura. Y como era de esperar, no pasó mucho tiempo antes de que la chica se enamorara de él. Y mientras ella decía que su novio era repugnante y que tenerlo como novio era la mayor vergüenza de su vida, Condou, con su expresión aguda, la llamó en sus pensamientos y dijo que ahora estaba tratando de hacerse la víctima. Para él todo este asunto de las almas gemelas era una gran broma y era demasiado gracioso. Había grabado a la chica hablando mal de su novio y luego se aseguró de mostrárselo a ese otaku y el resultado fue hilarante para él. Al escuchar esas grabaciones, el chico quedó completamente devastado. En ese momento, algo nuevo despertó dentro de Kondo. Y ver la mirada derrotada en el rostro de ese chico fue una sensación maravillosa para él.
Y fue en ese momento que se dio cuenta de que tomar a las chicas de otros era extremadamente placentero para él. Incluso menciona que las chicas que se enamoran de él terminan abandonando la facultad de Derecho, sus notas se desploman y, para colmo, esa chica fue tan estúpida como para pelearse con sus propias amigas. Y cuando, después de usarlo y cansarse de él, terminó rompiendo con él en cuanto entró en el instituto. Al oír eso, la chica se desespera y le pregunta por qué le hace esto, teniendo en cuenta que lo ha dejado todo por él. Mirando su teléfono, responde fríamente que odia a las mujeres fáciles y que está rompiendo con él porque ha llegado a odiarlo. Y al final, la antigua reina de la clase incluso dejó de ir al colegio. Y ese había sido el peor final posible para ella. Para Condol, ver todo eso mientras se reía era demasiado bueno para ser verdad. No importaba si eran hombres o mujeres. Destruirlos a ambos era increíblemente divertido. Y ahora era el turno de Miyuki. Y después de apretarle la muñeca, dejándole marcas y sacarle fotos, se las envió a sus amigos. Y mientras todos cayeron en su trampa como patos y compartieron esa foto, culpando a de todo cuando se sentían realizados. Él estaba ansioso por ver hasta dónde caerían a Miyuki. Y ahora, cambiando al punto de vista de Miyuki, ella temblaba ansiosamente, pensando que desde la primera clase de la mañana, todavía no había regresado y que las personas que habían garabateado en su escritorio habían corrido a borrarlo. Pero aún se preguntaba si tal vez él había abandonado la escuela por su culpa. Todavía no podía creer que Condol hubiera difundido todos esos rumores sobre A. Trató de convencerse a sí misma de que no se sentía mal, después de todo no sabía nada. Y si no sabía nada, dice que no fue su culpa. Pero mientras se decía a sí misma que no fue su culpa, de repente lo vio por la ventana. Por alguna razón su expresión se ilumina rápidamente y se emociona al verlo. Eso es hasta que de repente vio que estaba tomado de la mano con una chica y corriendo por el patio de la escuela. Esa escena fue una completa sorpresa para Miyuki, y con una expresión sombría preguntó por qué estaba sucediendo esto y quién era ese destructor de hogares. Música. Por otro lado, el profesor Takayanagi, que vio a los dos huyendo, dice que fueron irresponsables, pero que era bueno saber que al menos todo está bien, lo que le hace soltar un suspiro de alivio y así recordar que hace unos minutos en la primera clase del día, donde estaba a punto de decir algo, de repente notó que el escritorio de Age estaba vacío y por eso decidió pasar primero la lista de asistencia. Pero cuando se llama el nombre de A, nadie responde. Mirando su escritorio, notó varios garabatos que habían sido borrados apresuradamente. Al ver eso, su expresión se tensó y preguntó si alguien sabía qué le había pasado a A. Uno de sus colegas le informó que no se sentía bien y que había ido a la enfermería. El profesor respondió que iría a ver cómo estaba de inmediato y que todos debían ir al gimnasio a prepararse. Pero al mirar a Miyuki, notó que parecía muy angustiada y que su estado de ánimo era muy diferente al habitual. Justo cuando salía de la habitación, la enfermera apareció corriendo hacia él y lo llamó. La enfermera se llamaba Mitsui. Con voz angustiada, le dijo que necesitaba hablar con él urgentemente sobre A. Luego reveló que había desaparecido y preguntó si tal vez había regresado a la habitación. Pero el profesor Takayagi respondió que no, y que en ese preciso momento iba a la enfermería a ver cómo estaba. Con voz temblorosa, Mitsui se disculpó y dijo que debería haber insistido en que se quedara, por lo que decidió buscarlo inmediatamente por toda la escuela. El profesor Takayan le da las gracias y dice que primero informará al subdirector. Tras informar al subdirector, dijo que era muy desafortunado que el director no estuviera presente y estuviera ocupado en ese momento, pero que deberían programar una reunión de emergencia, tan pronto como terminen las clases hoy. Y entonces le pide al profesor Takayagi que al menos intente preguntar a los alumnos qué sucedió, y él responde seriamente que lo intentará. Y luego, volviendo al presente, el profesor, con expresión sombría, pregunta si sus alumnos sabían que era un daño a la propiedad. Y al oír esas palabras, todos los alumnos parecieron entender de qué estaba hablando. Y entonces dice que tenían razón y que se trataba de la mesa de Age de la que quería hablar. Todavía no sabía quién lo había hecho, pero a juzgar por lo que escribieron y el estado en que se encuentra su ex hoy, era fácil imaginarlo. Y entonces dice que los pupitres de la escuela son propiedad pública y que fueron comprados con los impuestos que pagan los propios padres de los alumnos y aún así los dañaron, y eso se consideró un delito. Al oír todo eso, Muk pareció angustiarse cada vez más. Pero el profesor prosigue diciendo que el culpable podría alegar que solo fue una broma o que todo fue culpa de Age.
pero escribir lenguaje ofensivo en el escritorio de otra persona no es algo que se pueda perdonar. Incluso dice que han arrestado a personas simplemente por amenazar a celebridades y que disculparse después es inútil. Pero incluso con todas sus palabras, sus alumnos permanecieron en silencio. En ese momento, el profesor Takayanagi, con expresión seria, dice que no permitirá que esta historia se silencie y se etiquete como un simple acto de acoso, y que no fue solo una broma o una travesura infantil. Eso fue un delito y era bueno que lo recordaran muy bien. 30 minutos después de que el profesor Takayan alertara a su clase sobre el incidente de acoso contra nombre, decidieron celebrar su reunión de emergencia. Y afortunadamente, el director de la escuela logró apresurarse y asistir a la reunión. Haciendo una reverencia, primero agradece al profesor Takayagi por haber informado del asunto de inmediato y añade que ahora nada es más importante que resolver esta desafortunada situación. El profesor Takayan responde que este incidente puede deberse a la forma en que ha impartido su clase hasta el momento, expresando reflexiones sobre su propia enseñanza que, para ser honesto, le han hecho reflexionar bastante. Un profesor le dice que es normal que tenga muchas cosas en las que reflexionar como docente, pero que aún así cree que el profesor Takayan hizo todo lo posible, porque en este mundo hay mucha gente que solo se preocupa por su reputación e intenta ocultar cosas. El director, de acuerdo con él, dice que ahora deben preocuparse mucho más por el presente y el futuro que por el pasado. Y pregunta si por casualidad alguno de ellos sabe cómo está Age, ya que dejó la escuela antes de tiempo. El coordinador dice entonces que, dado que el profesor Takayan estaba preguntando a los alumnos, él mismo llamó a la familia de Age y al hablar con su madre le preguntó si estaba bien, ya que se había marchado temprano porque se sentía mal y al parecer había regresado a casa sano y salvo. El director, aliviado, dice que era muy bueno saberlo, y entonces decide explicar a los demás profesores las decisiones que había acordado con el subdirector. Y seriamente dice que por encima de todo deben priorizar su papel por encima de todo, y que si terminan optando por faltar a clase o incluso abandonar la escuela, será una derrota para ellos como educadores. Así que en este momento deben estar verdaderamente a su lado. Y el profesor Takayan está de acuerdo con él sin pensarlo dos veces. Al mismo tiempo, mientras intercambiaba mensajes con una chica cualquiera, aparecieron sus secuaces, diciendo que ahora estaban todos jodidos. Uno de ellos balbucea que lo único que querían era darle una lección a, y por eso garabatearon en su escritorio, pero entonces llegó el profesor Takayan y dijo que era un crimen, y entonces comenzó a investigar. En serio, reflexiona para sí mismo que el profesor deprimido fue muy rápido y que pensó que el profesor era del tipo que encubre las cosas, pero no importaba, porque incluso si se convertía en algo grande, su padre aún se encargaría de ello. Y de esta manera responde a los dos payasos de manera fría. Ambos, forzando sonrisas, le piden que no les hable con tanta frialdad, considerando que hicieron todo esto por él. Y Kondo, de manera seria y mirándolos fijamente, pregunta cuándo fue la última vez que les pidió que hicieran algo por él. Escuchar eso los deja a ambos completamente angustiados y sin palabras. Ella suspiró mientras explicaba que solo les había confiado sus problemas, y eso era todo. Y entonces él pregunta si les pareció gracioso difundir todo esto como una gran broma, y que encima de todo dañaron propiedad de la escuela. Y mientras uno de ellos intentaba poner excusas, diciendo que era mejor que fingieran como actores de cine, sobre todo porque nadie tenía pruebas en su contra. Y con una expresión amenazante, dice que si descubre que los han atrapado, estarán en aún más problemas de los que ya están. Mirando las patéticas expresiones en sus rostros, murmura para sí mismo que esto era genial y que acababa de ganar 2 esclavos de un solo golpe. Cambiando de escena, y al llegar a un parque después de su escape, pregunta sin aliento si está bien allí. Ella responde que sí, pero que era todo un desafío seguirle el ritmo a un tipo como él, corriendo como un loco. Y él responde en sus pensamientos que el simple hecho de que ella pudiera seguirle el ritmo ya era algo increíble. Y aún perdida en sus pensamientos, menciona que había oído que había rechazado a todos los clubes que intentaron reclutarla, pero que aún así, cuando se necesitaba su ayuda, siempre terminaba rindiendo a la perfección. Era impresionante cómo lograba equilibrar sus estudios y el deporte. Y mientras ella le decía que siguiera su camino, de repente lo interrumpió, diciendo que o la estaba provocando demasiado o simplemente era muy malo explicando las cosas. Y en el momento en que él dice, sonriendo, que era la segunda opción, ella lo llama mentiroso.
Y entonces los dos continúan su camino, riendo de nuevo. Y después de eso, al llegar a casa, su madre los saluda, diciéndole que llegó muy temprano. Algo nervioso, él respondió que no se sentía bien y terminó saliendo temprano, y que por coincidencia se encontró con una chica que también salía, así que la invitó a almorzar. Y con una expresión sospechosamente orgullosa, su madre dice que realmente fue valiente por lograr faltar a clase. Y mientras hablaban, dijo que ese lugar era a la vez su casa y el restaurante familiar. Su padre, que está muerto, era cocinero. Se formó en un famoso hotel, ahorró el dinero y terminó enamorándose de su madre, que trabajaba en la recepción. Y juntos los dos abrieron ese restaurante. Su hermano mayor, que se graduó de la escuela culinaria, es ahora el segundo propietario. Su madre se encarga de la parte financiera y del salón, dándole lo mejor de sí. Su madre sonrió y dijo que el restaurante pronto estaría lleno, así que deberían usar el área de descanso en la parte de atrás, y que el almuerzo corría por su cuenta. Y les dio las gracias con una sonrisa y luego dijo que ya podían pasar. Y primero echó un vistazo tímido por la puerta. Luego, entrando, se presentó tímidamente, diciendo que era un placer conocerla y disculpándose por aparecer tan repentinamente. Al ver a la linda chica que acababa de traer a casa, tanto su madre como su hermano